Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos ahora el estudio del capítulo 3 y vamos a empezar. Fíjense cómo Lucas, al fin un historiador en regla, nos va situando cronológicamente. Él se preocupa porque sepamos exactamente el tiempo en que suceden las cosas. Y nos dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato. Y Tiberio fue el emperador que siguió de Augusto. Recordemos que cuando nace Jesús, el censo fue ordenado por Augusto. O sea, que quizá vivió un año, 2, 3, vamos a decir, unos pocos años más Augusto y entra Tiberio, 15 años después. O sea, un tiempo que podemos situar entre 15, 18 años, 20 años, ¿verdad? De que había nacido Jesús. Y era gobernador de Judea Poncio Pilato. Y luego nos dice todas las autoridades que había. Esto también nos sirve para las fechas. Y recordemos que las fechas se daban de acuerdo con los gobernantes de época. Cuando eran gobernantes los asirios, pues según el rey asirio. Cuando eran gobernantes los babilonios, según el tiempo de gobierno del rey babilonio. Ahora eran gobernantes los romanos, según el tiempo de gobierno de los emperadores romanos. Y aquí le agrega Lucas el tiempo de las autoridades locales y nos da todas las autoridades en esta tierra. Para el romano era Siria, y Siria estaba repartida en 4 partes. Por eso nos da los gobernantes de las 4 porciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama cada porción? Una tetrarquía, porque tetra es 4, eran 4 partes, entonces el gobernador de cada parte. Una parte era la que gobernaba Pilato, ¿verdad? Que se le llamaba gobernador o se le podía llamar, también había otro nombre que se le daba, como administrador, ¿verdad? Pero aquí lo llama gobernador. Y luego nos menciona Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y Licinias, tetrarca de Abilinia. Ahí están las 4 partes en que estaba dividida la región, ¿verdad? Entonces nos da todas las autoridades de esa región. Y luego nos da las autoridades dentro del pueblo de Israel, o sea, lo local. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y aquí hay una cosa muy singular. Recordemos que siempre había un solo sumo sacerdote. Y aquí nos menciona 2 sumos sacerdotes, ¿verdad? Caifás era verdaderamente el sumo sacerdote de la época, pero Anás era su suegro y había sido sumo sacerdote también. Y muchos de los hijos de Anás habían también sido sumos sacerdotes. Y recordemos que en esta época había mucha corrupción en el sacerdocio, sobre todo en la alta esfera del sacerdocio. Y el sacerdocio se vendía por precio. Los romanos vendían el puesto y el que pagaba más se le daba el puesto. Como la familia de Caifás era de las más ricas, entonces su familia seguía dominando el sacerdocio. Y aunque Caifás, el yerno, era el sumo sacerdote, la verdadera autoridad detrás de él era Caifás, que era más viejo, con más experiencia y que prácticamente detentaba, era la autoridad detrás del trono, ¿verdad? Entonces recuerden que el pueblo judío
la máxima autoridad en este tiempo eran los sumos sacerdotes. Hermana, ¿verdad? el sumo sacerdote entonces era Caifás. Sí. Y Anás era el suegro. Era el suegro. Y Anás era el que estaba, el que realmente movía. Gobernaba, movía todo el tinglado, sí, ¿verdad? Aunque Caifás era nominalmente el sumo sacerdote, por eso menciona a los dos, ¿verdad? Porque la verdadera autoridad era Anás, pero el que estaba nominalmente era Caifás. ¿Le quedaba la cara era Caifás? Sí, sí. Sí, los hilos eran Anás, sí, ¿verdad? Y también, esa es una característica que debemos entender para ver la corrupción que había en el sacerdocio. Y la otra cosa que vemos aquí, ¿verdad?, es que Juan, hijo de Zacarías, ¿verdad?, a él le vino palabra de Dios en el desierto. Si era hijo de Zacarías, ¿cuál era el ministerio de Juan? Era el sacerdocio, era hijo de sacerdote. Y a la edad de los 30 años empezaba a funcionar un sacerdote, a ejercer su ministerio. Entonces aquí vemos uno de los casos en donde Dios toma a una persona del sacerdocio y lo saca para ser profeta. Generalmente unos eran los sacerdotes y otros eran los profetas. ¿Por qué? Porque el sacerdote presentaba al pueblo delante de Dios. Era para hablarle a Dios del pueblo, para pedir perdón por el pueblo, para bendecir al pueblo. Y en cambio el profeta recibía palabra de Dios para el pueblo. Era un camino de dos vías. Dios se comunicaba al pueblo por medio del profeta y el pueblo con Dios por medio del sacerdote. Pero aquí vemos que un sacerdote es tomado por Dios para ser profeta. Hay varios casos en la Biblia, pero este es uno de los más singulares, ¿verdad? ¿Y de dónde lo llamó Dios? En el desierto lo llamó. Allá estaba apartado, alejado Juan, cuando le llegó el tiempo de su ministerio, y de allá recibió la palabra de Dios, ¿verdad? Juan, hijo de Zacarías, recibió palabra de Dios en el desierto. Vamos a seguir la lectura. Aquí nosotros nos muestra ya, ¿verdad?, cuál era el ministerio de Juan. Y entonces nos dice que él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Entonces esa era su misión, hacer consciente a la gente de su pecado para que se arrepintiera. Y el que se arrepentía era bautizado. De esa manera estaban preparándolos para la palabra de salvación, ¿verdad? Porque no podemos venir a Dios si no nos hemos arrepentido, si sentimos que no tenemos necesidad de Dios. ¿De qué nos arrepentimos? Todo está bien en mí, no tengo de qué arrepentirme. Entonces no necesito de Dios, porque estoy bien. Por eso había que hacer consciente al pueblo de su pecado para que se arrepintieran y pudieran recibir la palabra de salvación. Por eso es la descripción que hace Isaías del ministerio, ¿verdad? Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. O sea, recordemos, casi 800 años antes de Jesús, Isaías ya había hablado de lo que iba a suceder, que iba a venir un profeta, un predicador, a preparar el camino del Señor. Y ese predicador era voz que clama en el desierto. O sea, hace alusión a la vida de Juan en el desierto, lo está describiendo.
Y luego habla de lo que va a hacer al preparar el camino, ¿verdad? Enderezar sus sendas. Generalmente cuando andamos mal decimos que andamos por sendas torcidas, ¿verdad? Que tienes que andar por camino derecho, o sea, el camino en donde no te andes escondiendo ni haciendo cosas que no debes. Es lo primero que dice. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Aquí quiere decir los tropiezos, las incomodidades, los obstáculos que encontramos en el camino. Y que Juan, su trabajo iba a ser quitar todos esos obstáculos. Si son honduras o si son montañas, los va a preparar, los va a alisar para que el camino del Señor sea parejito, parejito, ¿verdad? Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. O sea, si es muy tortuosa tu vida o tu sendero o tu manera de llevar tu caminar, va a haber que enderezarla con esa predicación de Juan. Y si es muy áspera, o sea, muy difícil, muy dura, con mucho sufrimiento, también tiene que alisarse, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues a veces, ¿cómo guardamos ira, rencores, resentimientos? Todo eso es aspereza en nuestra alma. Todo eso tiene que salir para estar preparados. Y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. O sea, la salvación de Dios estará a la vista de todo el pueblo, ¿verdad? Como lo fue, como Jesús, que anduvo entre la gente predicando, enseñando, sanando, ¿verdad? Echando fuera demonios. Muy bien, seguimos adelante con el versículo 7. Miren, aquí vemos cómo empieza el ministerio de Juan y mucha gente venía a él, ¿verdad? Y nos podría extrañar por qué, si está llamando a que vengan a arrepentimiento, por qué les habla tan duro y por qué los ofende. Pero la explicación está enseguida. Dice, venían las multitudes para ser bautizadas por él. ¿Y qué les decía? ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién nos enseñó a huir de la vida, de la ira venidera? ¿Por qué les decía esto? Porque venían a ser bautizados sin arrepentirse, sin arrepentirse. Por eso les dice generación de víboras. ¿Cómo quieren huir de la vida venidera sin limpiarse, sin reconocer que están mal? Por eso después dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, arrepiéntanse primero. Hagan que haya resultado de su arrepentimiento, que se vea que es real su arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre. Yo no necesito arrepentirme porque yo soy hijo de Abraham. Ahí está el por qué les decía generación de víboras. Sí, Katy. Ahí también es muy necesario recalcar que porque dice fruto, un árbol puede dar fruto mucho en abundancia, pero puede estar malo. Entonces, cuando nosotros no nos alineamos a los mandamientos y los preceptos y la obediencia hacia Dios, simplemente va a venir fruto malo, echado a perder, ¿ya? Entonces necesitamos, para tener buen fruto, necesitamos estar en los caminos, ¿verdad?, del Señor, o sea, cumplir con Él, ¿verdad?, para que Dios pueda hacer de nosotros lo que es el gozo, paz, paciencia. Ese es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Benignidad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice el Señor. Sí, por eso Jesús dice más tarde, ¿verdad?, que el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto, que no se puede esperar buen fruto del árbol malo, ¿verdad?, pensando en un fruto que no tiene provecho, ¿verdad?
Y aquí, ¿verdad? Frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? O sea, en donde se vea que hay un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Y que no se escuden con el hecho de que son de la familia de Abraham, que son hijos de Abraham, que son del pueblo de Israel. Eso no los cubre para nada del pecado que tienen encima, ¿verdad? Y luego les dice, ¿verdad?, que para Dios no es difícil levantar hijos de Abraham, hasta de las piedras, dice. Recuerdan cuando le dice a Moisés, ¿verdad?, que va a exterminar ese pueblo que es de dura servicio y va a levantarle otro pueblo. Y Moisés le dice, no, Señor, porque ¿qué van a decir los egipcios? Los sacaste y no los pudiste meter en la tierra y por eso los exterminaste. No pueden hablar mal de ti, ¿verdad? Entonces los perdona Dios. Pero Dios puede levantar, si quiere, ¿verdad?, gente nueva. Por eso les dice que no se crean de que porque son hijos de Abraham, Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras, les dice Juan, ¿verdad? Y también les hace una advertencia. Y también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y es echado en el fuego. O sea, si ustedes no se arrepienten y no dan fruto de arrepentimiento, están listos para ser cortados, ¿verdad?, para ser condenados, es la traducción que podríamos dar, para ser condenados. Eso sería un árbol que es echado en el fuego, ¿verdad?, destinado a la lumbre, ¿verdad? Muy bien, seguimos con el versículo 10. Miren, nosotros vemos aquí que la gente, cuando Juan les decía que tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento, pues como que ellos no se situaban y decían, y bueno, ¿cómo nos vamos a portar? ¿Qué haremos para poder tener esos frutos, verdad? Y que tengamos la posibilidad de un arrepentimiento seguro. Y entonces les empieza a decir, ¿verdad? El que tiene 2 túnicas dé al que no tiene. O sea, comparte de lo que tienes con el que no tiene. Ten misericordia del que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, las 2 cosas más urgentes para una persona es su comida y su protección, ¿verdad? Su vestido. ¿Por qué? Porque recordemos que la tierra era inclemente, calientísima en el día y fríísima en la noche. Así que la vestidura era una cuestión necesarísima, igual que la comida. Eran las 2 cosas más importantes. Por eso empieza por eso. La túnica y la comida, compártela con el que no tiene. Pero también vinieron unos publicanos y fíjense que aquí Juan no cuestiona las ocupaciones de la gente, porque si hubiera sido un sacerdote, ni lo hubiera recibido un publicano, porque estaba destituido de la tribu de Israel por servir a los romanos. Pero Juan no procede así. Juan lo deja en su trabajo y únicamente le dice: ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, no abuses del que te va a pagar. Lo que se te ordenó que cobraras, cobra, nada más. O sea, nada más lo que te fue ordenado. No abuses, sigue con tu trabajo. Y también le preguntaron los soldados diciendo: ¿y nosotros
¿qué haremos? Fíjense que hasta los soldados venían a querer recibir el bautismo de Juan. Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, no, si no me das, te acuso. No extorsiones a la gente. Y también les dijo, no calumniéis, porque también calumniaban para poder acusar, y si no me das, te acuso, ¿verdad? Es una calumnia. No calumnies ni extorsiones, sino confórmate con tu paga, ¿verdad? O sea, todo lo que era honesto. Entonces, vemos, aquí es muy importante, fíjense, esta enseñanza, el no ser religiosamente fanáticos, ponerle etiquetas a la gente. Juan no le puso etiqueta a la gente. Juan no le dijo al publicano, vete de aquí, tú eres una escoria del pueblo de Israel. Ni le dijo al soldado, ¿qué haces aquí sirviendo al ejército romano? No, vete, aquí no te queremos, ¿verdad que no? Nada de eso hizo Juan. Recibió a todos los que vinieron a él. O sea, ese es el verdadero religioso, el que ve a toda la gente en su posición y no pone etiquetas, da oportunidad a todos a que se acerquen a Dios, ¿verdad? Esto es sumamente importante en el ministerio de Juan. Luego vamos a seguir con el versículo 15. Entonces, Juan, por ser profeta, se daba cuenta qué pensaban y sentían los que estaban a su alrededor, y entonces se dio cuenta de que muchos pensaban y se preguntaban, ¿será este el Cristo? A lo mejor ya este es el que había de venir, el Mesías prometido. Entonces él les dice, no, yo no soy digno ni siquiera de atar el correa de su calzado, porque ese trabajo era el trabajo más bajo que un esclavo hacía, atar las sandalias de su amo, ¿verdad? Era el trabajo más humilde que se podía hacer. Y yo ni siquiera de eso soy digno. Dijo, el que viene detrás de mí es mucho más poderoso que yo. Si ustedes creen que yo tengo mucho poder, no tengo nada comparado con el que viene detrás de mí, ¿verdad? O sea, los puso en su lugar luego. Y entonces les pone una comparación. Dice, yo en verdad los bautizo, pero yo los bautizo en agua para arrepentimiento nada más de sus pecados. Pero viene uno detrás de mí que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Recordemos que el fuego representa la presencia de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios, y que el Espíritu Santo, cuando vino sobre la iglesia, de aquel aposento alto, se representó como lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban allí. Entonces, por eso en Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Y además, y además dice, ¿verdad?, que el aventador está en su mano y limpiará su era, o sea, separará lo que sirve de lo que no sirve, así como separamos las semillas de la paja. Por eso el aventador, ¿verdad?, que echa aire y que vuela la paja y queda la pura semilla. El aventador está en su mano y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja, pero en un fuego
que nunca se apagará. O sea, ese fuego, ese tormento será para siempre, ¿verdad? Sí, Aarón, ¿querías comentar? Estaba recordando que, por lo menos yo no recuerdo estaba reflexionando y no recuerdo que Juan hubiese hecho algún milagro, algo muy evidente de que ahorita se llama mucho la atención, siempre al ser humano le ha llamado mucho la atención lo sobrenatural. Juan era la locura de la predicación, como diría Pablo, era buscar el corazón y preparar el camino, y Jesús habla de él que fue de los nacidos de mujeres más grande de los profetas, de todos. Sí. Y estoy viendo que la verdad es que su predicación era muy completa y muy actual. Yo veo en el caso del versículo 8, yo veo una predicación para los congregantes, los evangélicos. Y no digáis que tienes a Abraham por padre, o sea, porque sobre todo ya las generaciones posteriores, que somos posteriores, podemos decir, es que mi abuelo, mi bisabuelo, ¿no? Construyó la Trini, ¿no? Si construyó esta, mi bisabuelo, dice, porque no digas que eres hijo de Abraham, porque Dios puede levantarle otra vez hijos a Abraham. Y como le dijo a Moisés en el desierto, le dijo, ¿quieres que los destruya a todos? Y vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar contigo y levanto otra vez un pueblo grande. No. Y este es muy actual. Y así te ves todos los demás versículos. El versículo 14 es muy actual. O sea, aquí en México es muy difícil a veces que te eximan o que te hagan justicia si no va de por medio un pago, ¿verdad? Ese iba orientado a los soldados, que sería el equivalente ahorita pues a los agentes de tránsito y a los servidores públicos en general. Y si no estén contentos con su salario, para mí es muy fuerte su predicación porque a mí me cala mucho. O sea, yo estoy hablando por mí. Es una predicación muy fuerte que te hace reflexionar y decir que al final pues eso venimos a la iglesia, a ver el espejo donde nos podamos ver cómo andamos, a ver la Biblia. Luego pues levanta fuerte contra los políticos en el versículo 12, que son los publicanos, y luego fuerte en el 11 contra la población civil y el empresariado. Ahorita yo creo que más que nunca en Monterrey, yo he visto, al ir viendo el devenir histórico de esta ciudad de Monterrey, yo vivo aquí desde niño, se ha perdido mucho la buena vecindad. Aquí te echan el carro encima y los vecinos en ciertas colonias ni te conocen, y el versículo 11 va orientado también, o va enfocado, dice, a compartir. Entonces, Juan puede ser medio aburrido, como es hoy a lo mejor un predicador, y por eso pues yo estaba en el desierto, medio solo y en el desierto, porque no hace milagros. Por lo menos no está registrado. A lo mejor así, pero no está registrado. Sino es un llamado a arrepentirnos, pero en ese llamado a arrepentirnos Jesús dice que fue el mayor de todos. Y entonces la regla de Dios para medir pues es muy diferente a la nuestra, y para medir los ministerios, y para medir a las personas. Entonces, para mí es muy fuerte la predicación de Juan en lo personal. O sea, y yo le expreso muchas cosas que pienso porque al expresarlo, yo lo entiendo mejor, hermanos. No tanto porque ustedes no lo comprendan, sino porque para mí es una predicación muy de hoy y a mí me hace reflexionar mucho en lo personal. Él tiene mucha razón, Aarón, porque muchas veces nos escudamos
en que estamos bien y que andamos bien porque somos miembros de la iglesia y como dice él, porque tenemos tantas generaciones. Nosotros en nuestra familia comentamos, mi generación, que somos la 5ª generación en la familia de cristianos, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver si tu vida no corresponde a eso. Se supone que si eres 5ª generación ya debías de conocer la cuestión cristiana al revés y al derecho. ¿Y cuántas veces no sucede así? ¿Y cuántas veces andamos en vidas equivocadas? En lugar de andar derechitos como el Señor le gusta, ¿verdad? Entonces no es pretexto el que tenemos una trayectoria atrás de nosotros que nos avala. No, Señor. Es nuestra vida, nuestra responsabilidad delante del Señor, cómo estamos, ¿verdad? Y todos los otros ejemplos que pone Pablo son aplicables a la vida, como dice Aarón, a la vida de hoy, ¿verdad? Porque tenemos que revisar cuál es nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, lo que esperamos de los demás y lo que damos a los demás, que es lo que Juan está tratando aquí. Y me gusta, hermana, mucho cuando dice, o sea, dar punto, dice Juan, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, hijo de Abraham, tenemos a Abraham por padre. Sí. Pues ya los conocéis, dice, y no comieron, o sea, todavía no hablaban, pero ya los conocían, sí. Y no comencéis a decir que soy de la 5ª generación. Sí. Eso ya lo sé, eso ya lo sé. Sí, ¿verdad? Eso no vale, no vale, muy bien. Sí. Billy Graham dice, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Hijos, sí. Así es, ¿verdad? Cada quien tiene que dar cuenta de sí mismo. Muy bien, seguimos con el versículo 18. Sí, bueno, ahí con ese terminamos. Aquí Lucas nos resume todo el ministerio de Juan, el ministerio público de Juan, en cómo terminó, ¿verdad? Entonces nos dice que exhortaba y anunciaba las buenas nuevas al pueblo, arrepentíos, ¿verdad? Porque el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos para poder recibir la palabra de salvación. Entonces dice que Herodes era el tetrarca, y lo reprendía Juan porque Herodes había tomado por mujer a Herodías, y Herodías era la esposa de su hermano Felipe, ¿verdad? Pero Felipe era muy noble, muy bueno, y Herodes Antipas era un tipo muy feo, malo. Entonces, y la mujer Herodías era muy ambiciosa, y como era más ambicioso Herodes el tetrarca, pues se casó con él, o vino a vivir con él, ¿verdad? Y Juan lo reprendía, no es lícito, es la mujer de tu hermano, no puedes tenerla por mujer. Y le caía gordo a Herodes y más a Herodías, que era una mujer mala, ¿verdad? Entonces dice que también lo reprendía por muchas maldades que el tetrarca había hecho. Y además añadió otra maldad más, encerró a Juan en la cárcel. Pero esta maldad tiene una cierta disculpa. Herodías quería matar a Juan, a como diera lugar, y Herodes siempre lo llamaba para que le hablara, le tenía un cierto respeto, sabía que era un profeta. Entonces, para proteger a Juan de Herodías, lo metió en la cárcel. Eso a veces no lo vemos, a veces no lo sabemos, a veces no entendemos, pero esa fue la razón por la que Herodes encerró a Juan en la cárcel para protegerlo de su mujer, que quería su vida. Lo logra al fin de cuento, ¿verdad? Pero por lo pronto trata de protegerlo. Muy bien, se nos acabó el tiempo, vamos a dar gracias a Dios por el estudio de esta mañana. Nos quedamos para la próxima clase en el versículo 21.